A mí me gusta pintarla Es mayor, un año o dos tiene que tener más que nosotros. No, 23. Y que Pedro. Muy buenas tardes, señoras y señores. Agradezco de todo corazón la presencia de ustedes aquí esta tarde y más a esta hora que, por muy lorquiana que sea, es incomodísima. Pero ¿qué le vamos a hacer? Son las normas que hay y es a las que hay que atenerse. Pido disculpas también a aquellas personas que no han podido tener acceso a este acto, puesto que el aforo, por las leyes, está limitado a lo que aquí vemos. El aforo está completo, en teoría, porque no han podido entrar más. Entonces ruego que aquellas personas que han quedado fuera nos disculpen. Vamos a comenzar desde el recuerdo tan grato que me quedó ayer de la presentación que tuvo lugar en Cádiz. Y donde Adelaida Bordés y Ana Maggi hicieron una exposición soberbia referida al libro, y hoy, por supuesto, no va a ser menos. Desde ese recuerdo tan grato, como digo, vamos a comenzar. Me acompaña en la mesa la señora delegada de Cultura y la señora presentadora, doña Ana Sofía Pérez Bustamante Muro. En primer lugar, vamos a contemplar un vídeo muy breve que algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿esto a qué viene? Eso se lo voy a explicar luego, cuando termine la proyección, que ya puede comenzar.
habrán ustedes reconocido en la proyección por lo menos dos cosas. El director es Ennio Morricone y la música es parte de la banda sonora de la misión. ¿Por qué? En primer lugar, porque este año ha muerto Ennio Morricone, premio Princesa de Asturias, y todavía no se le ha hecho nada. No se le ha hecho, no digamos un homenaje, ni siquiera un recuerdo, un reconocimiento al arte tan singular y tan meritorio de Ennio Morricone. Y en segundo lugar, porque la protagonista de la novela, que eso justifica la proyección también, la protagonista de la novela es una enamorada del cine, hasta el extremo de que ella convive y habla en su imaginación con los personajes que se ven interpretados en las películas por diferentes actores. Esos son los dos motivos por los que hemos proyectado este pequeño fragmento. Y ahora vamos a ver un segundo y último proyección, en este caso, que también pasaré a explicarla después. Concretamente es el coro a boca cerrada de Madame Butterfly.
la explicación de esto que acaban de ver la encontrará en la novela, porque también la protagonista es una enamorada, tiene una sensibilidad especial y una enamorada de todas las artes, y especialmente de la ópera. Y además hay un pasaje, una escena de la novela para mí interesante, que transcurre precisamente durante la representación de Madame Butterfly. Y ven, sin más, una vez que está medio situado el personaje de la protagonista, de Leonor, de su nombre, pues interviene la presentadora, Ana Sofía Pérez Bustamante Muriel. Muchas gracias y enhorabuena, José Carlos, por esta novela. Yo estoy muy contenta de estar aquí esta tarde contigo y tu nueva obra, con la delegada de Cultura, con la Academia de San Romualdo, con la que sostengo una relación amistosa desde hace tiempo, y con la editora Ana Maggi, a quien no sé, veo muy mal y tengo peor memoria, pero había oído hablar muchísimo de ella, pero creo que no la había conocido en persona hasta hoy. Recuerdo que cuando me llamó José Carlos en agosto, cuando esta novela estaba todavía sin imprimir, yo no sé si la habrá terminado durante la pandemia o si ya estaba terminada de antes. Estaba terminada de antes. Pues me llamó en agosto y hola, soy José Carlos. Como él dice, José Carlos. Y digo, oye, José Carlos, estoy en Santiago de Compostela, acabo de llegar. Y estábamos esperando la cola para sacar la Compostela, enredando en las artesanías de souvenir. Y dice, pues mira, te llamaba para ver, pues con muchísimo gusto. Y fue una cosa así, además fue la primera vez que salía yo de Cádiz después de los meses de confinamiento, y realmente fue una alegría presentar a ser invitada a presentar a José Carlos, a quien conozco, no sé, desde hace mucho en relación con la Academia San Romualdo, en relación con el premio de novela Luis Berenguer cuando se convocaba. Y luego además recuerdo como cosa muy notable que me metió en un embolado curioso que fue dar un pregón de Navidad en San Fernando, cosa que no se me había ocurrido, pero le dije que sí, porque digo, esto es un reto, a ver qué hago yo. Pero fue un homenaje a mi madre, que estaba perdiendo la cabeza, y bueno, pues ese fue mi homenaje a las Navidades que organizaba mi madre. Y por supuesto que sí, yo no había leído la novela, pero luego me mandó el PDF antes de que estuviera el texto, y digo, pues me gusta mucho y me alegro de haberme comprometido a presentártela. Hemos quedado en hacer una presentación dialogada porque tengo mucha curiosidad en preguntarle cosas. Pero bueno, lo obligado es empezar con una semblanza del autor, José Carlos Fernández Moreno. De él he leído, estos días he estado buscando información sobre él en internet. El secreto mejor guardado es su año de nacimiento, porque es un nombre coqueto. Pero bueno, he estado buscando información y realmente he leído unas palabras de su hijo, José Carlos Fernández Moscoso, que pronunció con ocasión de un homenaje a José Carlos padre, que promovió la Academia de San Dionisio de Jerez, y hablaba el hijo del talante azoriniano de su padre, en el sentido de que es ordenado, perfeccionista, sencillo, trabajador, y yo añadiría, y extraordinariamente discreto y educado. Y sí que tiene José Carlos un perfil azoriniano, un perfil que me recuerda mucho a los hombres del 98, que soñaban, Azorín soñaba con ser periodista y hombre de teatro. No es ninguna casualidad esto que dice el hijo.
Y Baroja, que tenía fama de ogro, pero que era un hombre extraordinariamente educado, hay unas grabaciones de grandes literatos de esta época, ¿cómo se llama? El tesoro de la voz, bueno, no sé, y se ve que es un hombre educado, un hombre ilustrado, un hombre liberal de provincias. Todo eso concurre en José Carlos: educado, ilustrado, liberal y de provincias, que quiere decir pues todo lo contrario de alguien poco educado, alguien pretencioso, alguien que saca pecho, en ese sentido digo, de provincias. Y he conocido pues muchos, yo vivo desde casi siempre en Andalucía, muchos grandes hombres así, de todas las clases sociales. Uno de ellos podía ser mi propio suegro, un hombre así, de tertulia, un hombre hecho en la tertulia. Decía también José Carlos en una entrevista que he leído o visto, no sé, que bueno, él pertenece a la Academia de San Romualdo y que la Academia, bueno, son 36 miembros numerarios y que es un foro de intercambio y de continuo fomento del conocimiento, donde la gente se enseña entre sí y está continuamente aprendiendo. Y eso pues realmente es un valor que no se debería nunca perder, esa costumbre de dialogar con el otro, no ya para intercambiar tonterías o cotilleos o información necesaria, pero tal, sino el gusto de hablar por tener un ocio ilustrado, ¿no? Y creo que la protagonista de esta novela en gran medida es una proyección de un ideal de ser humano del propio autor, en cuanto que es una mujer sin prejuicios. Empieza diciendo no tengo pareja ni masculina ni femenina, y dice, anda, vaya, ¿cómo viene esta, no? Realmente sí, una mujer abierta, una mujer que no quiere compromisos. Creo que hay mucho de un ideal de sociabilidad y un ideal de ocio educado que se puede ver en la protagonista de esta novela. Bien, he empezado remitiéndome a palabras del hijo de José Carlos sobre el talante azoriniano de su padre, que yo interpreto de esta manera, y luego pues me ha llamado la atención su larga y versátil trayectoria y su afirmación de que siempre tuvo claro a dónde quería ir y que también tenía claro que quería disfrutar con lo que hacía, aunque no fuera exactamente lo que quisiera hacer. Y me ha llamado la atención, bueno, que él empieza siendo funcionario del Ministerio de Educación Nacional poquísimo tiempo, luego estudia enfermería y se especializa en el mundo de la empresa y en radiología. Y ahí lo que me ha llamado la atención es cómo él explica que aprendió muchísimo tratando todo tipo de gente que puede pasar por manos de un médico y un enfermero. Aprendió a escuchar, a relacionarse con gente de todos los niveles y que también a observar que muchos rasgos de esas personas a las que conoció han ido luego a parar a sus distintas novelas. Y luego le preguntaremos si hay algún rasgo de alguno de aquellos pacientes. Y otra cosa que decía, que también en esa situación, para un hombre curioso y sensible, pues era muy estremecedor el hecho de que en una consulta de radiología pues se ven diagnósticos de enfermedades graves a veces, y uno es la primera persona en asomarse al pozo que espera a la otra, ¿no? Una escuela, en definitiva, de observación, como puede ser cualquier profesión de relación con el público y de tipo asistencial, como puede ser cualquier trato con el público de profesores, médicos, abogados, en fin, profesiones asistenciales de una manera o de otra. Luego está la vocación del periodismo desde el colegio, con el periódico escolar, que no sé si colaborabas en él o lo fundaste tú mismo. Era un periódico, en principio, mural, y luego, con muy pocos ejemplares, que ahora
parecerá un disparate, que se hacía con papel carbón, con papel de calcar. Claro. Y se escribía a mano y se distribuía entre los alumnos que tenían el valor de leer aquel panfleto, aquella cosa. Pues, pero bueno, eso me servía para desfogarme. Sí, no, pero es curioso porque son estos instintos precoces, ¿no? Que uno ve lo que a uno le gusta. A José Carlos le gustaba escribir, luego se dedicó al periodismo, compatibilizándolo con su profesión alimenticia, colaboró en el Diario de Cádiz, de ahí sale un premio nacional de periodismo, el premio Eduardo Dato, y sale también salir en un paso doble de Carnaval de Cádiz en 1986, sí. Mencionado por su columna sobre los pueblos de Cádiz, y luego funda el San Fernando Información, y así pasa pues 20 años estando al tanto de todo, y como él mismo dice, no es lo mismo ser director de un gran periódico nacional donde parece que uno está en una plataforma separada del público, que ser director de un periódico local donde tienes a la gente no al otro lado, sino en la acera, a tu lado, a tu altura y de pie, interpelándote, quejándose, contándote, exigiéndote. Entonces eso también, bueno, ese periodismo y esa convivencia con los conciudadanos desde esa plataforma es también es un lujo para un observador. Bueno, decía Pío Baroja que el novelista es un tipo de rincón, un tipo que está en el rincón escuchando y mirando, y esto se nota en lo que escribe José Carlos, porque hay muchas observaciones que dices, esto no son fórmulas literarias, esto yo también lo he visto, esto yo también lo he pensado. Observaciones sobre cómo la gente se mueve, gesticula, se escenifica, porque hay mucha escenificación. Dos profesiones, la enfermería, el periodismo, que alimentan la curiosidad y llenan de historias lo que es una vocación de contar historias. Y luego el mundo de la gestión cultural, como gerente de la Fundación Municipal de Cultura. Ahí, ¿qué no habrá conocido José Carlos Fernández? Porque aquí en esta novela hay corrupción municipal y uno piensa, estas cosas también nos suenan mucho, estas cosas parece que están vistas de muy cerca. Bueno, todos leemos en la prensa muchas cosas, pero algunos las conocen de más cerca. Gerente de la Fundación Municipal de Cultura, director del Teatro de las Cortes de San Fernando, y aquí ya asoma la oreja la otra gran vocación de José Carlos, que es el teatro. Dice su hijo, decía, y eso me ha hecho mucha gracia, que había que ver a su padre leer el periódico, cualquier periódico, y además debía imitarlo porque la noticia dice y gesticula, y entonces uno se imagina un despliegue de lo que era leer un periódico por derecho en otros tiempos, y dice, esto es teatro porque es una escenificación. Y luego pues el gran éxito que ha tenido José Carlos con las comedias, no me acuerdo del nombre de las comedias, Dios mío, mira, y con Berta, que es un drama, y están ahora mismo estrenando, si es que se puede, en la medida en que se pueda, están preparando el estreno de una tercera comedia. Y las comedias son La Copa del Rey y Se pasó el arroz. Eso. Y Berta es el drama. Y Berta es el drama. Y ahora estoy escribiendo otra comedia cuyo título de momento, como no es el definitivo, me lo reservo. Es que lo he leído y lo tengo apuntado, pero no lo encuentro porque estoy improvisando, porque estamos charlando. Me coge por todos sitios. Entonces, entonces el teatro y ya aterriza en el teatro. Te he leído decir que lo tuyo era el teatro.
y por fin llegas, y además llegas bien, con éxito de público y de crítica, que no es nada fácil, con un personaje femenino muy atormentado, en el que te metiste de lleno. Y ahora sí, vamos ya con esta novela. También El pan de mis hijos es una novela femenina, de personaje protagonista femenino, y da la impresión, aunque el narrador es omnisciente y luego dentro de la novela se encuentra un manuscrito encontrado escrito con 2 letras, con lo cual hay una voz anónima omnisciente y otras 2 voces que tampoco se identifican, pero parece que el punto de vista es fundamentalmente el de la mujer, aunque no solo, pero fundamentalmente está contado a través de, mirando a la mujer y a través de la mujer, ¿no? Sin duda ninguna. En todas mis novelas, el personaje protagonista siempre ha sido una mujer. Tengo debilidad por eso. Bueno, es muy decimonónico, es mirar el mundo desde los ojos de la otredad, porque la mujer siempre era lo otro, el punto de vista. Sí, para mí la mujer no es lo otro, es. Sí, no, claro. Es la esencia de lo que yo quiero exteriorizar. Mejor que a través de un hombre. Porque claro, los personajes que yo ideo se adaptan más al sentimiento y a la sensibilidad femenina que a la masculina. Y lo que decías antes de la observación es lo que yo he practicado toda mi vida. Yo he observado, lo he observado todo y he aprendido de la observación, nada más. Y a la mujer la he observado mucho, no con aviesas intenciones. Pero no con aviesas intenciones, pero esta novela es muy sensual. Muy sensual y tiene escenas un poco lo que se diría, vamos, que esta novela hace 40 años no se hubiera podido publicar bajo ningún concepto. Tiene escenas, como digo, que antes eran escabrosas. Bueno, escabrosa porque hay escenas de sexo y esta mujer aplica su concepto que tiene de la independencia y de la libertad, que no la cambia por nada, a pesar de que le ofrecen de todo, y ella no cambia por nada su libertad e independencia, también lo aplica en el campo de la sexualidad. Actúa uniformemente, conforme a sus sentimientos, en todo. Sí, no, llama la atención, quizá porque no eres un muchachito. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, no digo, yo conozco a un José Carlos muy serio. Mira, José Carlos. Claro, ¿entiendes? Que esto no es, sino que dices, conozco a una persona en una dimensión de protocolo más bien y tal, y dices, anda, pues mira, hay otros jóvenes. Yo lo sabía porque luego se va uno a almorzar y se ríe muchísimo y habla de muchas cosas. Entonces, claro, no hay ningún divorcio, digamos, son diferentes roles de la misma persona a lo largo del día. Te voy a preguntar, yo creo que tú eres de la generación del 68, me pareces muy de la generación del 68, aunque sea en San Fernando, y que entonces no era lo mismo vivir en provincias que en una gran ciudad, que tampoco había tantas en España. Eres un chico de la generación del 68, porque además en esta visión más femenina, no agresiva, tolerante, estos son valores femeninos de una cultura que hay quien ha llamado metrosexual, pero metrosexual, cuando la gente lo dice, es porque los chicos se ponen un pendiente o se echan perfume, y ser metrosexual, o sea, con un patrón femenino, no es ponerse un pendiente ni dejarse una melena, es tener otro tipo de sociabilidad, otro tipo de enfoque vital, con otro ritmo, con otras perspectivas. Y eso, fíjate que hay un estudio muy famoso de Robert Graves que se llama La diosa blanca, que luego lo cogieron como título de una antología de poesía de mujeres,
Y Robert Graves, después de la Segunda Guerra Mundial, porque este es un libro de un pre-hippie, un proto-hippie que se marcha a Mallorca, se pone hasta arriba de todas las sustancias y escribe un libro que es como una iluminación visionaria de los descendientes de los que adoraban a la diosa Luna, de las sociedades matriarcales, y hace un seguimiento que yo no sé porque no tengo conocimiento, pero es deslumbrante las asociaciones que hace. Bueno, total, y él termina el libro diciendo: el siglo que viene va a ser el siglo de la diosa, vuelve la diosa. Y es curioso ver cómo la cultura, en sus valores hippies, en sus valores de hacer el amor y no la guerra, sí que terminó siendo dentro del siglo más violento y tal, pero también una violencia que explota y da lugar en Occidente, en nuestro sector privilegiado, a una cultura con otros, que tiene de manera fuerte, no ya marginal o tal, otros valores. ¿Tú te consideras de esa generación? Yo soy un niño de posguerra. Sí. Y eso enseña mucho. Uh-huh. Porque tuve la suerte de vivir una constante evolución de todo, de la sociedad, de las costumbres, de la economía, del arte, de todo. Llegamos al 68, pues sí, puedo ser de la generación del 68, puedo serlo. Pero yo me he enriquecido viviendo momentos que han estado siempre cambiantes, siempre cambiantes. Y eso te da una capacidad de adaptación extraordinaria. Y eso me enseñó a su vez no aferrarme nunca a ningún cargo, ni a ninguna profesión. Cuando tú decías antes lo de funcionario del Ministerio de Educación Nacional de entonces, efectivamente tendría yo entonces, pues no sé, unos 20, un poco más de 20 años, rondando los 20 años. Y estuve en ese trabajo alrededor de 2 años o cosas así. Hasta que un día decidí, la semana que viene no voy, ya no voy más. Se lo dije al que entonces era mi jefe. Dice: hombre, José Carlos, ¿qué vas a hacer si esto es para toda la vida? Y le digo: por eso precisamente me voy, porque esto es para toda la vida y yo no quiero toda mi vida esto. Uh-huh. Y a partir de ahí he ejercido todas esas profesiones que tú has dicho, pero poniéndome yo el límite hasta dónde tenía que llegar. Uh-huh. Yo siempre me he puesto el límite. Nadie me ha dicho vete, nadie me ha dicho oye, que tu contrato de hasta aquí. No. Yo he tomado la delantera en esas cosas y me he autoimpuesto esa disciplina temporal. Uh-huh. De marcar los tiempos para experimentar cosas distintas. Porque, como verán todos ustedes ahí, es un constante contraste. Uh-huh. Un contraste en todas mis actividades. Totalmente. Te voy a preguntar porque esta novela va de una chica que vive en Santander y recibe la noticia de que es la heredera de una casa en ruinas, una casona modernista de finales del 19, en un pueblo andaluz, San Clemente, que es, en fin, de una topografía imaginaria. No es San Fernando porque es de interior, no tiene playa y no tiene río. Entonces uno se pregunta, ¿te has inspirado en una mezcla de sitios o...? No, he huido de lo localista. Uh-huh. Porque lo localista, por lo menos para mí, estaba ya superado. Claro. No quería volver a insistir
sobre lo mismo, sobre la huerta afuera y sobre el barrio no sé qué, y sobre... Yo escribí una novela que tú la has mencionado, La izquierda del padre, que es una novela puramente gaditana, pero gaditana con descaro, porque toda la acción y todos los personajes se desarrollan y viven sus aventuras y sus historias en Cádiz capital, pero sin tratar de disimular nada, porque yo doy nombres de calles, de plazas, incluso se pueden adivinar algunos personajes populares gaditanos. Bien, aquí escribí una semejante a San Fernando, que era clase media, donde también actué de la misma manera. Luego vinieron otras, pero con esta novela se termina mi etapa localista. San Clemente es una localidad imaginaria. Yo no la sitúo en ningún punto de España, solo doy una pista porque esta señora Leonor, que es la protagonista, tiene que salir de Santander y se habla ahí de que cruza España. ¿Hacia dónde? Hacia Extremadura, hacia Andalucía, hacia Murcia. Eso que lo interprete el lector como quiera. Y es una ciudad no marítima, como se adivina ahí, ¿no? Sí, sí, no se dice. Y está en la portada, que es otra de las preciosidades, que en esta edición a eso, Ediciones Magic, está diseñada por ellos y todo. Yo no he intervenido aquí para nada, me lo han dado todo eso. En la portada están las dos protagonistas de la novela, que son la mujer y la casa. Esas son las dos protagonistas, porque la casa también habla a través de lo que Leonor va encontrando dentro de ella. Sí, eso te lo quería preguntar. Tú te definiste una vez como una persona, dice, en el fondo soy muy romántico, y es verdad, en el fondo y en la superficie, porque en la novela se ve. La novela de La casa en ruinas es por antonomasia un tema romántico. Y además la novela, que es un romance, ahora mismo acabo de ver un remake, una versión nueva de Rebeca, que es Anoche soñé que volvía a Manderley, y pensé, mire, esto de alguna manera enlaza perfectamente con este mundo, aunque esto no es volver, esto es conocer de nuevas un origen completamente desconocido por la protagonista. ¿Has tenido algún referente particular para esta casa, esta historia? Porque es que me contaste cuando yo estaba en Santiago, decías, bueno, ya lo verás, es diferente, aludías a esto de que no es una novela costumbrista, que ha sido un terreno donde te has desenvuelto siempre muy bien, y luego decías también, y es una mujer que no se deja alienar por una herencia. Me decías que es una idea marxista, la idea de que el heredero es capturado por la ley de la sangre a través del objeto, de lo que hereda, de las cosas. Y a esta mujer le cae una casa, bueno, preciosa, porque vamos descubriendo la fascinación a través de sus ojos, pero bueno, ¿quién que tenga un sueldo de funcionario puede mantener una casa en ruinas? Es completamente impensable, ¿no? Pero esta idea me interesó muchísimo, esto de el espíritu libre que no se deja atrapar por una posesión material, aquí con un negocio, bueno, un chanchullo de dinero detrás, ni se deja tampoco atrapar por la seducción de las historias del pasado, aunque toda la novela ella va siendo atraída a ese agujero de vida pasada, ¿no? Pero al final no cae. Y me interesó mucho que me dijeras esto por teléfono. Es que he estado dándole vueltas a la idea de no dejarse alienar por la propiedad. No, ni por la propiedad, ni por nada de lo que le ofrecían, porque de ahí viene ese chanchullo político y de corrupción, en definitiva, en el que pretenden inmiscuirla. Claro que ella se da cuenta, porque entre otras cosas está también asesorada por el notario
que es amigo y al final es amante de ella. Ujú. Y él, Yo es que no quiero contar la novela. no, Estoy siendo muy discreta para no hacer el spoiler que se dice. Entonces, él bien la aconseja. Y ella tiene un valor por encima de todo, que es su independencia y su libertad. ujú. Y eso ni herencia, ni casa, ni dinero, ni nada. Pero luego tú fíjate que cuando marcha al norte y tiene su dinero, la casa que se hace se parece a aquella que ha dejado. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Claro, es que ella queda impresionada, no por la casa en principio, Ujú, porque tú acabas de decir que efectivamente ella es una funcionaria, ella es bibliotecaria, y con ese sueldo no puede restaurar la casa, ni mantenerla, ni nada de nada. ujú, Ella no, la casa, pues bueno, pero sí se impresiona y por lo que va descubriendo de la casa y sobre todo a raíz de ese descubrimiento misterioso que hace y va leyendo cuanto ha ocurrido allí, ujú. porque estamos hablando de que la casa fue construida, la primera, con los restos de un convento que fue destruido por los franceses en la Guerra de la Independencia. Ujú. Esa fue la primera construcción que se hace allí por el primero de sus antepasados. Luego le van bien las cosas y levanta esta casa modernista, que tal como se describe ahí, es una maravilla y está cuidado en todos los extremos. Pero ella no acepta nada de lo que se le presenta por delante. Ujú. Y te iba a preguntar una cosa, también es importante en el libro la historia oral, lo que la gente cuenta y lo que la gente calla. Me ha llamado la atención porque es una mezcla de novela romántica, de novela histórica, de historia de familia y de memoria oral hasta cierto punto, pero de muchas cosas que tienen que ver con la guerra. Y bueno, ya se sabe, además este tema lo has tratado tú en España en Franco y Negro, el tema del silencio, el tema de los rumores, estas cosas que se cuentan o se comentan según con quién se esté, ¿no? Entonces en esta novela hay muchos rumores, muchas historias que luego la protagonista va a leer escrito en esto que encuentra, ¿no? Y te pregunto, bueno, tú has escrito libros de cómo éramos y cómo somos en San Fernando y en el mundo, Urbi et Orbe, y también la novela refleja ese paso del tiempo y esa historia que no consta en ningún lado, más que en la memoria difusa y confusa de la gente. Porque llega un momento en que hay una novela dentro de la novela, Uh-huh. a raíz de ese descubrimiento y a raíz de la historia que Leonor va teniendo conocimiento o va leyendo en ese cuaderno misterioso. Uh-huh. Y ahí van cobrando vida determinados personajes. Llega un momento que la novela, de ser una novela de pocos personajes, de muy pocos personajes, llega un momento en que se transforma en una novela coral. Uh-huh. A través del manuscrito a encontrado. través del manuscrito, efectivamente. Uh-huh. Porque ella le va dando cuerpo a todos esos personajes y a toda esa historia de cada uno de los personajes que va descubriendo en ese cuaderno. Uh-huh. Te iba a preguntar otra cosa, porque es una novela que es una novela de intriga, de misterio, de historia, de memoria, de romance, pero es una novela muy dialogada. Gran parte de la novela muy dialogada. O sea, sí. Es una novela, en ese sentido, el marco es teatral, porque siempre ella con el notario, ella con Eduardo, prácticamente toda la novela se hace con esos encuentros y luego con lo que ella, fuera de los encuentros con estas personas que le gestionan la herencia, lo que ella va encontrando en la casa y sus sentimientos, ¿no? Y estos diálogos pues dan pie a hablar de todo un poco y a trazar
lo que sería tu ideal de persona. ¿Cómo es el ideal tuyo de persona? Bueno, el ideal de persona es muy difícil, porque el autor no habla, bueno, casi no habla, hablan los personajes. Yo le doy absoluta libertad a los personajes que yo creo. Pero tú eres ella, que lo has confesado antes. No me lo Acuérdate. habían dicho nunca, tú eres ella. Sí, igual que Madame Bovary c'est moi, que decía Flaubert. Tú eres O sea que- ella. Qué bien, qué cosa me acabas de decir. Sí, por eso te digo que... Ah, no, yo no digo, son los personajes. No sí, soy sí. nada sospechoso. ¿eh? No, pero es el novelista está cuando levanta un personaje, independientemente de su sexo, género o tendencia, se nutre del autor, eso siempre. El novelista, cuando levanta un personaje, tiene que convivir con el personaje. Por eso no se puede escribir una novela en 5 meses, en 6 meses. Una novela necesita de 1 año y medio a 2 años para que tú estés conviviendo diariamente con los personajes. Que le des cuerpo, que te los encuentres por la calle. Total, que no nos vas a decir tu ideal de persona a través de los ojos de ella, que no eres tú, pero bastante. No, que me van a coger. Vale. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, la sensibilidad ante el lenguaje. Tú decías que ya cuando eras enfermero apuntabas las palabras que decía la gente, les preguntabas lo que significaba. Y aquí veo, por ejemplo, me llamó mucho la atención el reverbero. El reverbero es un farol. ¿De dónde sale el reverbero? Sí, eso es Porque muy- viene en el diccionario y no viene como localismo de ningún lado, pero yo no, No. lo había oído jamás. Sí, Se sí, usa en sí. San Fernando, el Sí, reverbero. Reverbero es un quinqué. Sí. Sí, sí. Y Sí, se usa sí. aquí, es normal. Por lo menos se usaba, porque Se antes usaba. se iba la luz cada 2 por 3 y había que encender el carburo o el reverbero. Ajá. Sí, no, es que me ha llamado la atención y luego hilando lo que he leído en la novela con las entrevistas y reseñas de tus cosas. Que la palabra es muy bonita. Sí, 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 sí. Reverbero. Sí, sí, no, y luego también tiene puntos, a mí me parecen puntos filipinos, cuando describes cómo va vestida la protagonista, porque hay una descripción muy atinada de las vestimentas, en todo lo que la vestimenta significa, que es una representación de nosotros mismos. Yo vengo vestida de Madame Bovary, porque sabía que le ibas a poner, digo yo de Madame Bovary. Eso viene de la observación también. Sí, La claro, vestimenta claro. de los personajes. Claro, pero te iba a preguntar, no, tiene cosas así como muy modernas. Y llevaba unos pantalones vaqueros push-up. Y digo, anda, mira, que son los que levantan el culo. Y digo, mira, José Carlos, que al día está, no solo de Madame Bovary, del cine, del teatro, de la novela, sino también de la moda más moderna, ¿no? Y me ha hecho gracia esta convivencia de la palabra antigua, reverbero, y la palabra más moderna, más invasiva y más, bueno, efímera, push-up. ¿Quién va a decir push-up dentro de nada si todos tendremos el culo en las mejillas, ¿no? Pero es gracioso esta capacidad de eso. síntesis de... Hay que documentarse muy bien. Sí, sí. Y hay que estudiar mucho antes de escribir un renglón de una novela. Porque eso queda impreso ahí para siempre. Y eso exige un estudio y una investigación. Y los personajes hablan en un tono comedido y refinado. Esto debe haberte gustado hacerlo después de zambullirte tan a menudo en el localismo popular, porque es popular. Y por cierto, otra cosa, ella es del norte y tiene aficiones culturales. Los hombres con los que se relaciona en ese vago posible sur no tienen ninguna afición cultural, no piensan más que en lo mismo. Esto responde a la realidad sociológica de San Fernando y ahí te Bueno. comprometo. Bueno. O de Andalucía. Bueno, Porque yo vengo del norte y sí que me he dado cuenta que hay otros intereses. ¿Te das cuenta? Y no sé, esto la novela lo refleja, y en ese ideal tuyo de tener más intereses que... tú estás buscando el ideal. Tú sigues buscando que yo te diga el ideal. Sí, porque tú eres romántico.
Y un romántico siempre tiene un ideal. Bueno, la novela juega un poco al despiste con el lector, lo tengo que confesar. Y hay muchas insinuaciones y mucha sutileza en algunos aspectos. De forma sutil se queda ahí para que el lector saque sus conclusiones. Tú acabas de sacar una ahora mismo. Bueno, otra cosa te iba a preguntar importante. No se llega a definir quiénes son los que escriben, quiénes son los muertos. Y me ha llamado muchísimo la atención porque me parece muy simbólico que al final toda esta historia apasionante, tan humana, quede deliberadamente en el aire. Sí, está hecho de forma intencional. No se sabe quién es el autor de esos manuscritos. Ni qué relación tiene con la protagonista. Tampoco. Con la protagonista ninguna. Con la familia, con los antepasados del protagonista, hay un momento también de forma muy sutil que se puede interpretar que puede ser un hijo ilegítimo de algunos de los Miralles, que son los señores de la casa. Pero eso no se acaba, queda ahí colgado. Y ya con esto termino por la hora. Esta fascinación al describir una casa abandonada pero llena de cosas. Yo me acordaba de la casa La Zaga, que no la he visto, pero tuve una alumna que era de San Fernando y trabajó en cartas que aparecieron debajo del guano de Paloma. Había muchas cartas de esa familia que son muy interesantes para la historia social. ¿Tiene algo que ver la casa La Zaga con...? No. No permítalo Dios. Vale. No. Vale. No, pero se ve a mí me gusta mucho todo lo que es el menaje doméstico y esta fascinación de abrir un cajón y encontrar pues un pomo de porcelana, una lágrima de araña, cualquier pequeño cepillo de bigote. Estas cosas son... Claro, ella va encontrando en las 3 plantas que tiene la casa. Según en qué planta esté, ella va encontrando distintos objetos, desde los más simples hasta muebles muy valiosos. Porque es que los Miralles, hasta el último que vivió allí, nunca vendió nada, a pesar de que muere en la pobreza, ¿no? Y muere... ella habla de que cuando lo enterraron, estaba con su mejor traje, sus zapatos y con los cordones bien atados y hecha una momia. Porque él, cuando está a punto de morir, es incapaz de agacharse para atarse los cordones de los zapatos. Y muere solo en la cama una vez que se prepara, pero no se ata los zapatos. Muere en esa pobreza sin vender nada de la casa. Poseído por el patrimonio. Poseído por el patrimonio y sin tener herederos. Mi hijo muerto en la guerra, el otro. No cuento nada más. Pues yo aquí lo voy a dejar porque Ana quería decir unas palabras y... Bueno, ya a mí ya me queda muy poco tiempo porque a las 6 cuando tenía que cerrar esto, pero... Ya es la hora, ¿no? Solamente quería agradecer, me voy a tener que poner de pie, no, pero agradecer Ana, Ana, sube. Ay, perdón, al Ayuntamiento de Cádiz, ¿no? De San Fernando. Sube. Pues yo quería agradecer al Ayuntamiento de San Fernando el que nos haya cedido este espacio tan maravilloso que es este centro de congresos. Cada vez que vengo aquí pues lo disfruto. Esta vez con poca gente, pero otras veces he venido y he estado esto abarrotado. Agradecer también a la presentadora, la profesora Ana Sofía Pérez Bustamante, que para mí el hecho de que ella esté aquí
me trae el recuerdo de mi aprendizaje de cuando yo quería poner una editorial. Agradecer también, que estoy cansada, agradecer también a José Carlos, porque esta es una novela especial porque es un trabajo especial, porque es una novela que aparece después de muchísimo tiempo de que este señor no ha escrito novela. Se ha dedicado a otras disciplinas, al ensayo y al teatro, y entonces cuando él me llamó y me dijo que tenía una novela, que quería que se la publicara yo, pues yo me sentí muy contenta, muy agradecida, la verdad, porque llevar mi catálogo a una persona de la trayectoria literaria que él tiene, pues supone, pues eso, un escalón más, subir un escalón más, o pretender subir un escalón más en la escala esta del prestigio. Y ayer, escuchando a Adelaida, y hoy escuchando a la profesora Ana Sofía Pérez Bustamante, me reafirmo en el hecho de que esta novela no tiene una sola lectura, tiene muchas lecturas, porque tiene una fuerza, además de todo lo que han dicho, tiene una fuerza crítica que subyace en todo lo escrito. Yo ya no voy a decir más nada, porque a mí me han dicho que a las 6 hay que cerrar y que a las 6:15 tenemos que estar mirando para la puerta. Yo les agradezco enormemente que hayáis venido y que hayáis venido pertrechados para esta pandemia, tal como se pedía en la invitación. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Y ya está, ya yo no tengo más nada que decir. Y felicitamos a José Carlos y a su editora. Bueno, yo como Ana voy a ser breve también. Lo primero, buenas tardes a todas y a todos. Agradeceros la presencia. Como dice Ana, son pocos, pero está lleno. Por desgracia, las limitaciones ahora nos obligan a mantener esta distancia de seguridad, a venir todos con nuestra mascarilla nuestra mascarilla que nos protege y que protege a los demás y que nos obliga a tener cuidado, pero que también nos ayuda a que esto siga adelante, que sigamos pudiendo presentar libros, que sigamos teniendo cultura, que sigamos pudiendo asistir a presentaciones de libros como este. Agradecerte a ti la presencia y que hayas decidido venir y presentarlo aquí, que hayas publicado. Agradecerle a Sofía su presentación y a José Carlos Fernández que haya escrito una nueva novela. Y que nos la haya podido presentar, que ni la pandemia, ni las restricciones, ni nada haya impedido que él haya escrito, revisado, y más que revisado, su novela para que hoy sea una realidad y que hoy podamos disfrutarla, sin que nadie nos diga nada más, como dice Loli, para que la podamos leer y tener nuestra propia visión de la novela. Nada más, agradeceros que esto sea una realidad, que esto sea un seguir sumando y que sigamos teniendo actos como este aquí en el Centro de Congreso. Muchas gracias.